Entonces, hasta ahora vimos caracteres y cadenas, que podríamos decir que nos encargamos de palabras, de formar palabras, y las operaciones que podemos hacer con ellas. Pero eso lamentablemente no es suficiente para un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque con las palabras podemos formar frases o sentencias. Así que tenemos que ir un poco más allá y ver cómo podemos manejar eso. Entonces vamos a ver la definición de lo que es un lenguaje formal. Un lenguaje formal va a ser un conjunto de cadenas, como los conjuntos de cadenas que vimos antes, que se van a concatenar, pero de acuerdo a cierta estructura. No todo es posible para formar cadenas más grandes, que van a ser las sentencias del lenguaje. Es decir, vamos a partir de un conjunto de cadenas que van a ser los símbolos de otro vocabulario y vamos a formar cadenas más grandes que van a ser el resultado final de las sentencias del lenguaje. Y que ese conjunto de cadenas del vocabulario no se puede concatenar así como así, todo con todo, sino que hay determinadas reglas. Entonces podríamos pensar que el lenguaje formal es una especie de máquina a la que yo le voy ingresando cadenas elementales que las vamos a llamar símbolos, como antes llamábamos a los símbolos los caracteres. Y esa máquina, obviamente esos símbolos o cadenas elementales van a formar parte de otro alfabeto vocabulario. Esa máquina los va a tomar como entrada. Ahí tenemos algunos ejemplos. Como son cadenas, pueden tener un solo carácter o más, como pueden ver ahí. Las va a ingresar, las va a recibir como entrada y me va a permitir conformar una cadena más grande o cadenas más grandes que van a ser ya la oración completa o la sentencia completa del lenguaje. Esta es, digamos, la idea de un lenguaje formal. Pero yo no puedo combinar las palabras de la forma que quiera. Tienen que respetar ciertas reglas. Por ejemplo, con todo lo que está acá arriba, que le ingresó a esta máquina de lenguaje formal, yo pude formar esta sentencia, que es considerada válida. No podría formar otras en las que estuviera, por ejemplo, un else primero. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto, considerando cadenas de entrada de distinto tipo. Como les dije antes, las cadenas de entrada pueden tener más de un solo carácter o a veces todas ser de un solo carácter, como en este ejemplo que vamos a ver ahora, que tenemos un vocabulario de caracteres ABC. Y las sentencias del lenguaje formal podrían ser ABC, AA, B, C, triple A, B, triple C. También podríamos tener símbolos con más de un solo carácter, o sea, cadenas de más de un solo carácter, como este vocabulario que está acá. En ese caso voy a necesitar un espacio para poder separar las palabras. A veces lo voy a indicar, a veces no. ¿Sí? Sobreentiende que está. Entonces con ese vocabulario yo puedo formar esto. O puedo formar esta sentencia. Bien, ¿cómo podríamos llamar a estos lenguajes? Podríamos ponerle un nombre para identificarlo. Este lo podríamos llamar fácilmente lenguaje de las B en medio de igual cantidad de A y C. Y este lo podríamos llamar como un lenguaje de if-elses
para comparar tres variables, A, B y C. No me permite hacer otra cosa más. Yo les podría preguntar si estos lenguajes son finitos o infinitos, que es una característica de los lenguajes. A ver, en el primero de los casos es evidente que es infinito, porque yo puedo seguir haciendo 4A's, B, 4C's. En el segundo de los casos, aunque parezca mentira, también es infinito. O podría ser infinito. ¿Por qué? Porque yo dentro de un if puedo tener otro if. Y así sucesivamente. Entonces, puedo concluir que los dos son infinitos. Bien, esta es una forma un poco grosera de representarlos a los dos lenguajes. Ya vamos a ver cómo darle un poco más de matemática para que se puedan representar de forma totalmente precisa, los dos. Para eso vamos a tener que utilizar descripciones formales. Hay muchas. Incluso pueden proponerse nuevas, eso no es extensivo. Vamos a empezar a ver algunas de las cuales son tan básicas que no nos van a servir para mucho. Pero bueno, las tomamos de ejemplo para ir mejorándolas. Lo primero que podría yo hacer es decir, bueno, quiero definir un lenguaje, te voy a decir todas las cadenas finales que se pueden formar con el lenguaje. Y te las voy a enumerar a todas. Las que no estén ahí adentro no son válidas para ese lenguaje. O sea, es el caso más simple. Tengo un conjunto, que es el lenguaje, con todo lo que se puede hacer. Lo que no se puede hacer no va a estar ahí. Esta descripción obviamente es bastante impráctica, pero en algunos casos suele ser de utilidad cuando tenemos un número pequeño de sentencias que se puedan hacer. Por ejemplo, si tuviera el vocabulario de los números y los dos puntos, yo podría definir el lenguaje de un reloj digital. Porque sé que va a ir del 0, 0 horas 1 minuto, 0 horas 2 minutos, 0 horas 59, 1 hora, así hasta las 23:59. Entonces lo puedo definir perfectamente de este modo al lenguaje de un reloj digital. Fíjense que es bastante acotado el caso. Otra forma que podría decir, bueno, lo voy a describir con una fórmula. En este caso voy a tener un poco más de poder de expresar el lenguaje. Por ejemplo, podría decir que el lenguaje sea el de todos los caracteres A elevados a la n con n que pertenece a los números naturales, o sea, a los enteros, a los enteros positivos, incluyendo el 0. Ahí voy a tener que me incluye la cadena vacía, el carácter solo, concatenado una vez, concatenado dos veces. Es un poco más expresivo porque yo puedo utilizar cualquier fórmula. Acá tengo otra. Pero sigue siendo impráctica para los lenguajes de programación, obviamente. Pero en este caso me va a servir para expresar el lenguaje de las B en medio de igual cantidad de A y C sin ningún tipo de problema. Yo lo puedo definir como A a la n, B, C a la n. Y me va a dar el mismo resultado que antes. Encontré una forma de poder expresar ese lenguaje. Otra forma es decir, bueno, tengo un conjunto de cadenas que me van a conformar el lenguaje, pero están restringidos a tener cierta propiedad las cadenas. No puedo poner cualquier cadena, eso ya quedó claro antes. También lo puedo expresar matemáticamente. Esto que vamos a ver acá es normal a veces que lo hagamos, que tengamos un vocabulario formado por símbolos, puede ser de un carácter o de varios, como siempre, y digamos,
Bueno, ¿qué es todo lo que podemos formar con ese vocabulario? Todo lo que podamos formar con ese vocabulario va a ser aplicarle el operador asterisco al vocabulario directamente. O sea, el cierre transitivo reflexivo del vocabulario. Ese me va a dar toda la combinación posible de cadenas que yo puedo formar. Como dijimos antes, no queremos eso. Queremos restringir la cantidad de cadenas que van a formar el lenguaje. Entonces, mediante una propiedad, a ese sigma asterisco le vamos a restringir la cantidad de cadenas que va a tener adentro. En este caso, usamos el valor absoluto. Y decimos, bueno, la longitud de la cadena tiene que ser 3. Y entonces voy a poder tomar de sigma al asterisco solamente aquellas cadenas que tengan una longitud de 3. Esta descripción también es impráctica para los lenguajes de programación. No es aplicable a todos los casos, solamente en algunas situaciones, como por ejemplo la que habíamos visto antes del reloj, tenemos una muy parecida. Si consideramos los números, hacemos el cierre transitivo y reflexivo del vocabulario, que sería eh, todos los números enteros positivos y el cero, incluso la cadena nula, porque estamos haciendo el cierre transitivo y reflexivo. Ahora yo voy a limitar eso con alguna propiedad. En este caso voy a seguir usando la longitud de la cadena o el valor absoluto y digo, bueno, quiero una longitud exacta de 6. Y voy a tener ese, ese conjunto que va a ser el lenguaje. Este lenguaje podría ser el lenguaje del cuenta kilómetros de un vehículo, tranquilamente. Bueno, así como teníamos operaciones para realizar con los símbolos y las cadenas y los conjuntos de cadenas, vamos a tener operaciones para realizar con los lenguajes formales. Como los lenguajes formales ya dijimos que son conjuntos de cadenas, entonces se le van a poder aplicar prácticamente todas las operaciones de los conjuntos. Las que nos interesan particularmente van a ser la unión de los lenguajes, es decir, va a ser un lenguaje que va a incluir a todas las sentencias de los dos. La intersección de los lenguajes va a incluir solamente las sentencias que están presentes en los dos. Va a excluir las que estén en uno solamente y en el otro solamente. Puede hacer una diferencia, es decir, sacarle al primer conjunto las sentencias que estén en el segundo. Obviamente puedo hacer el producto cartesiano de los dos, me va a dar la combinación de todas las sentencias. O sea, va a ser inmenso ese lenguaje. Y el complemento, que es las sentencias que se pueden formar con el mismo alfabeto que tenía el lenguaje, pero que no están en el lenguaje, es decir, todo el descarte. Todo el descarte de sigma asterisco. Vamos a verlo con algunos ejemplitos. Vamos a usar vocabularios de cadenas con un solo símbolo para que quede más simple. Acá tenemos algunos lenguajes que se pueden formar con ese vocabulario ABCD. Voy a hacer la unión, junto todas las sentencias, la intersección, veo lo que tienen en común. La resta, le saco al primero lo que hay en el segundo. El producto cartesiano combino todo, como ya veníamos acostumbrados. Y el complemento dijimos que era todo lo que me permite formar el vocabulario ABCD menos lo que tiene el lenguaje, que en este caso usamos L5, entonces tendríamos que tener todo menos A, B, B,
Fíjense que no aparece. Y triple C. Tampoco va a aparecer. Otra operación que podemos hacer con los lenguajes, que ya vimos que podemos hacer con los conjuntos de cadenas, es la potencia. Que ya lo vimos, que es concatenar el conjunto consigo mismo de acuerdo a la cantidad de veces que me indica el exponente. Vamos a usar algunos ejemplos acá. Un lenguaje que está formado por A a B. A la 0 siempre va a ser la cadena nula. A la 1 va a ser el mismo. Al cuadrado el producto cartesiano con el mismo. Y así. También vamos a tener el cierre transitivo, que sería el lenguaje a la más. Va a ser la unión de todas sus potencias, empezando de la 1. Como podíamos decir antes, obviamente es infinito. Y el cierre transitivo y reflexivo, que sería la operación de asterisco, va a ser la unión de todas las potencias agregando el 0, que es la cadena nula. Otra vez vamos a tener infinita cantidad de elementos.